Las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Este es un primer principio que hay que entender, porque Venezuela no es solamente un país, no es la voluntad de 21 millones de electores, es un factor de poder que le permite a todos estos componentes, a todos estos estados adversarios de Occidente, facilitar actividades sumamente peligrosas. Bueno, antes que nada, primero tengo que agradecerte por la oportunidad, siempre es un gusto. Yo pienso de que estamos en un momento crítico en el cual, como es usual, Occidente ha perdido la iniciativa. Y cuando digo Occidente me refiero a las democracias, a los países que se supone que sostienen los valores que te protegen las libertades civiles, los derechos humanos, en suma, principios sobre los cuales todo el concepto de lo que es la civilización judeo-cristiana occidental debería basarse. Y esa iniciativa se pierde en el momento que el otro lado tiene mucho más clara la película, sus objetivos a todo nivel, sobre todo el objetivo estratégico. Entonces, cuando tenés del otro lado a China, a Irán, a la Federación Rusa, a Cuba, a actores secundarios en apariencia como Nicaragua, como Bolivia, dispuestos y con una película clara, te reitero, desde lo estratégico, estamos en un momento crítico. Y tal vez lo primero que debemos entender, y yo lo he repetido ya varias veces, al punto de que se ha trasladado al ámbito inclusive de la sátira, del análisis crítico en diversos ámbitos, es que las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Este es un primer principio que hay que entender, porque Venezuela no es solamente un país, no es la voluntad de 21 millones de electores, es un factor de poder que le permite a todos estos componentes, a todos estos estados adversarios de Occidente, facilitar actividades sumamente peligrosas. Triangulación de recursos, obtención de minerales preciosos, materiales estratégicos, el petróleo como factor de lavado de capitales. Entonces, estamos en un momento en el cual el liderazgo, la legitimidad, la inteligencia con la cual María Corina Machado, su equipo y la candidatura de Edmundo le han permitido desnudar al régimen, porque acá viene otro elemento y me disculpo por extenderme que el mundo no entiende. En Venezuela no hubo una elección definida como tal en un país democrático, porque una elección es la expresión de la voluntad popular, donde lo primero que se respeta es exactamente eso, la soberanía y la voluntad del pueblo. Y segundo, se protege la democracia. Lo que la oposición venezolana hizo fue desnudar al régimen, reflejar cómo a través del mecanismo de la trampa y el fraude que ellos habían montado, encerrarlos en un resultado innegable. Casi un 70%, estoy haciendo un redondeo de cifras, yo sé que es menos desde el punto de vista porcentual, pero en términos generales podés decir 70-30, que es un redondeo otra vez para facilitar el razonamiento, de los venezolanos que han rechazado categóricamente la situación que tienen. Y para mí quieren tres cosas muy sencillas. Una, quieren el fin de la dictadura. Eso te lo ha dicho el venezolano pobre, que vive en las barriadas, en las colinas, en los barrios de clase media, en cualquier segmento. Esto es transversal y absoluto. Quieren el fin de la dictadura. Dos, está claro de que eligieron a un presidente electo. Ahí es donde otra vez Occidente pierde, porque te entra en la dialéctica de decir, reconocemos que ha habido un triunfo de la oposición, pero te negás a reconocer de manera efectiva a Edmundo González Urrutia como el presidente electo y le negás a los venezolanos que esa autoridad delegada empiece a protegerlos dentro de Venezuela, porque pudiera ya, entiendo que hay una transición de 6 meses, que por cierto fue un gravísimo error de los acuerdos de Barbados, gravísimo error de la propia administración y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, si querés enmarcarle en la buena fe. Pero tenés que darle ya a ese presidente electo, porque Maduro no es el presidente de Venezuela, ni legal ni legítimamente. Entonces, ese señor investido de esa situación ya puede hablarle, como lo hizo en su comunicado, a sus Fuerzas Armadas, a su policía, para decirle no repriman,
porque habrán consecuencias legales. Y lo último, tenés que devolverle a Venezuela la posibilidad de ejercer Estado de Derecho. Tenés que decirle al mundo entero que vas a perseguir a los que violaron derechos humanos, a los que torturaron, y ahí englobás a actores externos, porque ya nadie niega, desde la fundación de la cual yo soy director de investigación, publicamos un libro que se llama Cubazuela, que te refleja la cantidad de efectivos militares y de inteligencia cubanos que participan en la represión, en las torturas, en el abuso de los derechos humanos. Ya tenemos la prueba gráfica de que en Venezuela está presente el grupo Wagner, una herramienta de naturaleza paramilitar y de inteligencia de la Federación Rusa. Tenemos prueba de que hay una creciente y muy importante estratégicamente influencia china, que prefiere a esta Venezuela presa de la dictadura porque le facilita flujos financieros y una influencia continental sin los contrapesos que te significa un Estado enmarcado en la ley. Entonces, esos tres aspectos creo que son esenciales para entender. Y te reitero, las llaves de la democracia venezolana no están en Caracas, están en La Habana. Y si la comunidad internacional no lo entiende y lo conecta a este marco, el trayecto hacia la recuperación de la democracia en Venezuela le va a costar a los venezolanos mucho más dolor y mucho más sangre. Lo primero que tenemos que entender es que cuando se produce el, entre comillas, porque para mí nunca realmente terminó, pero el fin formal de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la desaparición como estructura estatal de la Unión Soviética, se pensó, y mucha gente en la academia, sobre todo norteamericana, se encargó de alimentar una ola de optimismo, ¿no? ¿Te acordás? Francis Fukuyama, El fin de la historia, Al Gore, La aldea global. El autoritarismo nunca cesó, nunca cesó. La breve oportunidad democrática de Rusia murió con Yeltsin. En el momento que pusiste a Putin, pusiste al timón a una combinación del crimen organizado con la alta inteligencia militar y civil soviética. Porque eso es Vladimir Putin, eso es su entorno. Cuando vos mirás quién es Putin, quién es Medvedev, quién es Ryabkov, quién es Debencia, virás una página para atrás y vas a encontrar esa misma estructura que encontrás en el Comité Central del Partido Comunista Chino. Es la misma estructura que encontrás en el Comité Central del Partido Comunista Cubano. Es la misma estructura que encontrás en las altas cúpulas de la teocracia iraní. O sea, autocracia pura y dura. Abuso como método, represión como constante, destrucción de todo aquello que se ponga en el camino. Es más, cuando vos lees la doctrina de defensa de la República Popular de China, en el libro La guerra irrestricta de los coroneles Wang Sansu y Kuo Liang, te dicen cosas que Occidente aparentemente se niega a entender. Y ojo, son libros, los podés leer, no es mi opinión, no es la tuya, es parte de una situación que hace a la doctrina oficial de la defensa. Te doy el ejemplo de la República Popular de China. Te dice, todos los ámbitos de la vida en sociedad son teatros de operaciones. La educación es un teatro de operaciones, el comercio es un teatro de operaciones, las relaciones internacionales es un teatro de operaciones, la vida privada es un teatro de operaciones. O sea, todo es lícito. Y aquí viene el segundo concepto muy interesante en ese mismo libro. Te dicen que la legalidad es un concepto occidental impuesto a China para impedir que alcance sus objetivos geopolíticos y estratégicos. O sea, te das cuenta que la ley se hace relativa en función de algo que no debería ser ni siquiera considerado. ¿Querés ir a otro ejemplo? Es lo mismo que te decía Lenin en sus famosas cartas. El comunismo internacional ha sido tan hábil que convirtió a Marx en el Evangelio. Pero el comunista de verdad lee el método, y el método es Lenin. Y Lenin te dice algo que no hay que olvidar nunca. Todo aquello que se haga para que triunfe la revolución está moralmente justificado. Entonces, para el comunista, mentir, robar, corromper, violar, matar, está justificado porque en teoría tiene un objetivo más noble, la construcción de esa sociedad más justa, de ese hombre nuevo, que nunca llega porque termina favoreciendo a una pequeña élite, que termina enriqueciéndose, que termina lucrando, que termina abusando. Agarra cualquiera de los ejemplos que te di y vas a ver esto reproducido como si fuera un checklist, ¿no es cierto?
Pero lo esencial de esto, ¿por qué perdemos? Perdemos porque hemos perdido la batalla de la narrativa. De golpe resulta que si defendés los valores de la familia, si defendés los valores de una fe, si defendés los valores desde el punto de vista del comportamiento y la ética, sos un radical, sos un fundamentalista, sos fascista. Te tiran encima una serie de epítetos que al final del día a mí me divierten, ¿no es cierto? Porque es muy común acá en América Latina, facho. Hombre, ¿sabrán los que te dicen eso, que el fascismo y el nacionalsocialismo son hermanos siameses del comunismo? ¿Sabrán que en algún momento Adolfo Hitler, el gran debate que tenía con Ernst Röhm, era que Ernst Röhm quería llevar la revolución nacionalsocialista por la ruta bolchevique y Hitler creía que Stalin era moderado? Sabrán que Benito Mussolini era parte editorial del periódico El Partido Comunista Italiano y se apartó porque pensaba que la autarquía era una vía más rápida para llegar a la revolución socialista. Sabrán que el fascismo es una derivación de lo mismo. O sea, todos los autoritarismos que te han ocasionado millones de muertos, que te han torturado a millones de seres humanos, que te han violado masivamente derechos humanos, son estos. Son estos. Y sin embargo te tiran el término cuando vos te permitís defender situaciones que deberían ser naturales. La familia nuclear, el tema del valor de las palabras empeñadas, el tema del principio del valor del individuo y sus libertades frente al Estado. Y entonces nadie te dice que estás hablando de John Locke, no. Sos un loco, sos un fundamentalista, sos un radical, sos un obsesivo. Y al final del día, ¿qué estás defendiendo? Estás defendiendo la libertad. Y al defender la libertad, defendés los derechos humanos. Y al defender los derechos humanos, permitís las libertades civiles. Y si defendés las libertades civiles, tenés más democracia. Y si tenés democracia, tenés sociedades más participativas. Porque otra cosa que pareciera anatema decir, te dicen, no, es que vos sos procapitalista. Y si nos vamos a poner a pensar a dónde llevó la economía de libre mercado a las sociedades donde prevaleció, la reducción de pobreza en las sociedades a donde se permite la libre iniciativa y se protege al individuo es diametralmente opuesta en cuadro a lo que te sucede en las sociedades comunistas. Compará dónde está hoy día. Mirá lo que te voy a decir. Cualquier democracia hoy día en Europa, a dónde está Cuba. Y tomá como referencia el año de la Revolución hasta el día de hoy. Cuba tenía un nivel de desarrollo socioeconómico superior al 90% de los Estados Unidos cuando llegó la Revolución. Y te venden mitos. Te dicen, educación universal. La población cubana ya tenía un nivel de alfabetización superlativo comparado al resto del hemisferio. Crearon analfabetos funcionales. Te dicen un sistema de educación, un sistema de salud. ¿En serio? Cuando hoy día las misiones médicas cubanas están reconocidos como un esquema de trata y tráfico de personas y la gente en Cuba se muere porque en los hospitales no hay nada, porque todo el dinero generado va a los bolsillos de una élite que construye hoteles para lavar dinero. Dependiendo del país en el que estás, desde el 98%, que es el caso más crudo en Venezuela, justamente con la misión Barrio Adentro, hasta 90%, que lo fue en el Brasil, con la complicidad de un organismo internacional, la Organización Panamericana de la Salud, hasta lo que tenés en territorio argentino, acá mismo en la provincia de Buenos Aires, donde hay una opacidad que no sabes a ese personal cuánto le estás pagando, qué tipo de contrato tiene, por qué tolerás de que sobre ellos se ejerce una vigilancia violatoria de las leyes de la República Argentina, que te tenés que preguntar y cuestionar, porque no está sucediendo en Belice, no está sucediendo en Haití, está sucediendo aquí en el conurbano de la ciudad más importante de la República Argentina. Bueno, disculpa que tenga que anclarme en la primera respuesta, pero hay un desfase en Occidente, y a la cabeza de Occidente está lógicamente los Estados Unidos y la Unión Europea. Te hablaba de la cuestión de la narrativa. Fíjate lo que te voy a decir. La izquierda norteamericana dentro del Partido Demócrata, porque en el Partido Demócrata hay gente muy racional, hay gente muy cabal, hay gente que entiende lo que está pasando, pero hay un ala radical que te repite, vamos a usar arbitrariamente la palabra mantras. ¿Cómo se insertaron estos mantras dentro de esa conciencia colectiva de estos grupos políticos?
Vos tenés a Ana Belén Montes, famosa espía cubana que estuvo largo tiempo como la experta sobre la cuestión de Cuba dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos hasta que fue descubierta como espía. Vos tenés al señor Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos, miembro del Consejo de Defensa Nacional, que durante 40 años estuvo dentro de los órganos de poder de los Estados Unidos que analizaban, entre otras cosas, el tema cubano. Y era un espía. Era un espía. Y esa gente te construyó narrativas que se repiten. Cuba es un país pobre, pequeño, que no representa un riesgo estratégico. Esta gente no sabe que Cuba tiene más legaciones diplomáticas, más representantes con estas capacidades que países como Francia o Brasil. Solamente tiene menor capacidad de proyección de poder en el ámbito de influencia internacional que los grandes. Federación Rusa, China, Estados Unidos. Tiene un sistema de inteligencia universalmente reconocido como uno de los mejores del mundo, comparable a la inteligencia norteamericana, al FSB o al GRU ruso, a la inteligencia china, al Mossad o al Shin Bet israelí. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un régimen comunista parasitario que ha colonizado otro país. Porque lo que te podemos demostrar, y está plasmado en el libro que te decía antes, Cubazuela, es que el control de los círculos de poder, de las herramientas financieras, de la corrupción como método, sí, en buena medida te la hace el chavismo, pero sobre la supervisión y sobre el método que te implementa y te impone La Habana. Lógicamente, después tenés otros jugadores que en la geoestratégica te refuerzan esto porque les conviene. ¿Qué te da la oportunidad? La oportunidad te la da la voluntad del pueblo. Pasó en Bolivia el 2019, los famosos 21 días, a caballo de un fraude idéntico al de Maduro. A mí como boliviano, te digo, me duele que se olvide la experiencia de lo que fue Bolivia. Lo que hizo Evo Morales en el 2019 es lo mismo que está intentando hacer Maduro. Intentarse robar una elección. Hasta ese momento, el mayor fraude de la historia democrática de América Latina había sido la elección de 2019 en Bolivia. Fíjate, la narrativa es idéntica a lo que quiere decir hoy Maduro. Que hubo interferencia extranjera, que había una intención de un golpe desde afuera, que habían poderes. En ese momento a Evo Morales la acusación la lanzó hacia la Organización de Estados Americanos, organización que él invitó a ser la supervisora de sus elecciones porque creía que tenía controlado el tema. Hoy se ataca ferozmente al Centro Carter, una entidad de la izquierda norteamericana, porque te dice lo mismo, hay un fraude. ¿Dónde está el quiebre? La voluntad popular en Bolivia el 2019 y hoy en el pueblo de Venezuela es clara. Te vuelvo a repetir los 3 puntos. Salida de la dictadura, reconocimiento del presidente electo y establecimiento de un Estado de Derecho. Fíjate lo simple que es. El problema es que, otra vez, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Fíjate lo peligroso que es desperdiciar las oportunidades. En Bolivia, la miopía política y la carencia de coherencia determinó el regreso del partido de Evo Morales al poder. Un partido que es el instrumento político de la organización narcotraficante más grande del planeta. Vos me hablabas del 11 de julio en Cuba. Fíjate cómo la vacilación de Occidente y la complicidad de gente como el hasta ahora, gracias a Dios dentro de poco no lo será más, alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, le permitió al régimen la represión y la expulsión más grande de cubanos de la historia de la República de Cuba. En el último reflejo estadístico, por primera vez Cuba ha tenido un decrecimiento poblacional ante la cantidad de cubanos que salieron. No te tengo que recordar que en Venezuela hay 8 millones de personas dolientes por el mundo entero porque han perdido la patria, a caballo de esto. Entonces, en Venezuela, el problema fundamental es que tenemos que entender esto y tener el coraje de pedir que esos 3 puntos se respeten. Errores que se están cometiendo mientras vos y yo hablamos. Estados Unidos te dice de que quieres seguir la ruta que te proponen Lula, López Obrador y Gustavo Petro. O sea, por favor, esto no es una falta de respeto, esto es un hecho. El señor Luis Ignacio Lula da Silva es un felón condenado por la justicia brasilera en segunda instancia, con evidencia recopilada por agencias federales brasileras, policiales suizas y norteamericanas. ¿Qué grado tiene este señor de una posición moral si es un cómplice absoluto de lo que sucede en Cuba o en Venezuela? Y te lo digo con conocimiento de causa. Segundo, Andrés Manuel López Obrador, quien hoy día
lleva con conocimiento de causa médicos cubanos en condición de violación de derechos humanos, explotación laboral y tratamiento análogo a esclavitud para pasarle dinero a sus compadres y pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Gustavo Petro, un ex guerrillero de un movimiento que ejecutó a personas en pro de una ideología fallida. ¿Qué te están diciendo estos tres actores de esta crisis? Sí, no es claro la victoria de Maduro, pero el único ente que te puede declarar un ganador es el Consejo Nacional Electoral. ¿En serio? El organismo que formó el chavismo, que el chavismo controla, que el chavismo estructuró, va a ser quien te va a definir los ganadores cuando universidades de Estados Unidos, de Europa, ya te determinaron que la estadística publicada con las actas por María Corina Machado en 2 plataformas no solamente son auténticas, sino que son creíbles desde un punto de vista de análisis estadístico y matemático, mientras que lo que te dice Maduro, como lo que te dijo Evo Morales en el 2019, es imposible estadística y matemáticamente. Ahí perdemos. Para darle una salida, hay que respetar esos 3 puntos y entender que lo que el pueblo venezolano expresó no puede ser negociado. Estos 6 meses, vuelvo a repetir, un producto lamentable de lo que fue el Acuerdo de Barbados, le da al régimen un tiempo que el ciudadano de a pie en Venezuela no tiene. Porque hay algo que es muy duro y te lo digo desde la experiencia. Yo fui exiliado, a mí me sometieron a lo que se define, y ustedes lo conocen muy bien, como asesinato de la reputación. Se montó un caso para perseguirme, un caso que involucró y destruyó centenares de familias. Me podrás decir, sí, pero hoy día tu caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya tuvo un informe en definitivo y vas a ir a buscar justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero hace 16 años que yo tengo que peregrinar lejos de mi patria, habiendo perdido todo lo que yo tenía por decidir hacer lo correcto. ¿Cuánta gente que vive el día a día, que tiene que generar su sustento en el diario, está dispuesto a salir a las calles sabiendo que puede ser detenido, torturado o muerto? Me resulta muy claro de que Trump tuvo una actitud en relación a China que determinó, creo yo, un viraje muy traumático para la denominada izquierda global. Porque esa izquierda global te repetía como mantra de que Estados Unidos estaba perdiendo la confrontación geoestratégica. Y cuando Trump reta a la China, el mundo entero se da cuenta de que el famoso dragón chino no tenía ni las capacidades financieras ni las capacidades geoestratégicas que se pensaban. Trump demostró que tenía la voluntad y la decisión para llevarlo en otro rumbo. Pero si yo negara el fenómeno global que es Javier Milei, por haberse atrevido a cuestionar situaciones desde los principios, que si esta idea, este concepto triunfa aquí, Argentina recupera una situación de influencia y proyección de influencia a escala continental que yo creo que muy pocos países tienen fuera de lo que pueda ser Estados Unidos, Brasil, Canadá y la propia Argentina.